Buenas noches amigos, mi nombre es Eduardo Montoro, soy psicólogo y estoy intentando hacer una serie de grabaciones que tienen que ver con talleres en relación a hábitos tóxicos y cada uno de los hábitos tóxicos que pueden hacer que no alcancemos los objetivos que tenemos. El primer hábito tóxico que vamos a trabajar ahora es la depresión y para eso me voy a ayudar de una presentación para ir explicándoles parte por parte este tema tan difícil. Vamos a ver ahora estos hábitos tóxicos, como dice el título, depresión. El primer elemento de la depresión es intentar una definición de la depresión. Esa definición de la depresión, inclusive acá es un poco demasiado genérica. Dice que está tomada de Freud y dice que es la reacción a la pérdida de un objeto, real o imaginario. Si vamos a ser precisos, en realidad la depresión no es la reacción a la pérdida. Cuando entendemos por la palabra depresión una patología. La depresión, la reacción a la pérdida de un objeto, real o imaginario, es más bien la tristeza, es más bien el duelo. Se convierte en depresión como patología cuando esa tristeza ya no es adecuada, no responde a un proceso determinado. Entonces, como decíamos, ese objeto puede ser real, perdí las llaves, siento un cierto nivel de tristeza, o puede ser algo más importante, perdí a una persona querida y siento también un cierto nivel de tristeza. Pero también puede ser imaginaria esa pérdida. Y ahí, cuando yo siento dolor frente a cosas que son imaginarias, necesariamente ese dolor va a ser patológico. Y acá tenemos, por ejemplo, la pérdida de algo que yo imaginaba que tenía, una cualidad, algo que yo me atribuía a mí mismo, creerme algo, creerme demasiado algo. Y en esta imagen lo vemos claramente, el peón que se cree reina o rey, no sé muy bien qué es lo que está en la imagen. Se cree demasiado. Y como se cree demasiado, tiene una imagen inadecuada de sí. Y como tiene una imagen inadecuada de sí, esa imagen es disfuncional. ¿Qué quiere decir que es disfuncional? No le va a servir en la realidad. Lo va a terminar perjudicando. Va a terminar haciendo que se golpee contra algo y que se dé cuenta que en realidad no era él quien ni qué creía ser, ni tenía ni poseía las características que creía tener. Otro tipo de pérdida de algo imaginario tiene que ver con la relación a un deseo adulto imposible. Muchas veces nos posicionamos y en nuestro interior se crea como una necesidad de haber tenido una suerte de protección, como así lo dibuja la niña para poder acostarse en ese seno materno, dibuja una mujer en el suelo y se acuesta en su regazo. Queremos haber tenido una protección o queremos haber tenido un círculo de contención o una historia o una narrativa de nosotros mismos que en realidad nunca tuvimos. Y eso es un deseo adulto de un posicionamiento infantil, del mismo modo que esta niña está posicionada sobre el seno de esa mujer que ella misma ha dibujado en el piso, un posicionamiento infantil imposible de cumplir. Y así muchas personas se posicionan en la vida de un modo infantil, exigiendo al universo una protección, que le vayan bien las cosas, que le suceden las cosas exactamente como ella quería, que son imposibles de cumplir, son deseos imposibles de cumplir. Deseos que al fin y al cabo se van a ver frustrados porque quedaron en relación, quedaron estancados en relación a una supuesta necesidad de protección que tal vez en la historia personal de cada uno no recibió y quedó posicionado en ese lugar la persona, pidiendo siempre ser protegida de un modo imposible
el cual no puede cumplirse. Entonces repetimos, es un deseo adulto imposible de cumplir. Y este es lo que en general podemos decir de la depresión. En este momento cerramos este primer capítulo, que es la descripción general, para después pasar al segundo capítulo. En esta descripción general hemos visto los fundamentos, las partes esenciales de lo que hacen a la depresión, la definición de lo que es la depresión. También cabe agregar que la depresión se divide en fisiológica y psicológica. La depresión, cuando es fisiológica, es por una falla en los neurotransmisores. Hay un déficit de neurotransmisores en nuestro interior, en particular y principalmente la serotonina, que permite la adecuada comunicación entre las neuronas y que en general nos transmite un estado de ánimo muy bajo y que no nos permite a veces ni siquiera cumplir tareas básicas. Esa depresión fisiológica debe ser necesariamente tratada a través de un psiquiatra, de un neurólogo y a través de drogas, que son comúnmente llamados antidepresivos. Y por otro lado tenemos la depresión psicológica. En la depresión psicológica está basada en cuestiones aprendidas, está basada principalmente en, como hemos visto en los slides que hemos pasado, en errores de aprendizaje, sobre todo en lo que hace a la definición de nosotros mismos. Cuando hay un deseo imaginario o cuando hay una falsa concepción de la propia identidad, la cual la creemos mucho más grande, mucho más potente de lo que realmente es, cuando se contrasta con la realidad, provoca esa depresión, provoca esa tristeza inadecuada. Insisto, la depresión es una tristeza inadecuada. La tristeza es algo sanísimo, la tristeza es algo que nos acompaña, es algo que siempre tiene que estar cuando tenemos una pérdida, porque así es la vida, y los aprendizajes se dan de ese modo. A cada pérdida la acompaña una tristeza. Pero la duración, la intensidad y la proporción al objeto de esa tristeza nos indica que esa tristeza es adecuada. Cuando la duración es demasiado larga, yo estoy duelando a una persona 3, 4, 5 años, estoy duelando una ruptura matrimonial 4, 5, 6 años, o la intensidad es demasiado grande, que, por ejemplo, haga que yo piense en ideaciones suicidas, entonces estamos hablando de depresión. Siempre que haya inadecuación entre lo que sería natural, la tristeza natural de un proceso, y el objeto que ha provocado esa tristeza. Cuando hay desproporción, sea por la duración, sea por la intensidad, sea por la proporción de la importancia del objeto, o sea, yo no puedo estar triste 6 meses porque perdí, qué sé yo, un objeto determinado, porque perdí el celular. Cuando hay algún tipo de desproporción y esa tristeza excede esa desproporción y permanece en el tiempo, hablamos de depresión. Cerramos aquí este primer capítulo introductorio sobre temas de depresión. Muchas gracias y los invito a que vean el segundo capítulo, donde vamos a ir introduciéndonos cada vez más en el tema y viendo cada vez más los fundamentos de esta gran dificultad de las personas y una pandemia muy grande en toda la humanidad, una enfermedad verdaderamente muy difundida y muy invalidante. Muchas gracias.